Autoridades sanitarias en Argentina han confirmado que ya hay varias personas infectadas con el virus del Zika. Los casos fueron reportados en las provincias de Neuquén y en Rosario también. Recordemos que la nación también mantiene la alerta epidemiológica generada por el elevado número de casos de dengue. La noticia con nuestro periodista en Buenos Aires, Federico Juanto. Federico, un buen día para usted. Adelante. Hola, buen día, Karen, Ruth, el gusto de saludarlas. Y si la semana pasada y el comienzo de esta semana en la Argentina se estaba hablando de la cantidad de casos de dengue que se habían registrado, sobre todo en el norte del país, y esto tiene que ver con la infección justamente de este mosquito y sobre todo para aquellos pacientes y personas y turistas que han viajado en los países cercanos justamente al norte. Estamos hablando de Paraguay, de Brasil, también Colombia. ¿Qué pasó en el día de ayer? Empezaron a aparecer los primeros casos, pero en esta vez de Zika. Ya se registró uno aquí en Buenos Aires, después dos que se dieron a conocer en el día por la noche de ayer y hoy a la mañana que se confirmó, y tiene que ver justamente un caso en la provincia de Neuquén, otro caso en la ciudad de Rosario. Nosotros estamos con Ricardo Teijeiro, quien es médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, para que nos cuente la situación que estamos viviendo hoy en día en la Argentina. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes, permitirnos la difusión y darle un mensaje a la comunidad de cuáles son las medidas de prevención, sobre todo. Tenemos que dar una idea de lo que es la enfermedad de Zika. El virus Zika es un virus que lo transporta como vector el Aedes aegypti, que es el mosquito que comparte la transmisión del dengue y el chikungunya también. Pero el virus Zika, que está muy difundido en este momento, sobre todo en el norte, en el Caribe, todos los países, desde México para abajo en este momento, están sufriendo el virus Zika. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Que estamos recibiendo casos importados, gente que está viniendo que contrajo la enfermedad en esa zona. Entonces, nosotros primero tenemos que hacer el diagnóstico, ya hay diagnósticos confirmados, estos 4 casos, y verificar si están en un momento con riesgo de transmitir la enfermedad o cuando llegan a nuestro país ya pasó el riesgo. Y lo otro que debemos trabajar mucho es en el cuidado vector, que no se reproduzca el mosquito, el Aedes aegypti. En eso es lo que nosotros estamos trabajando fuertemente en nuestra población, más en las zonas cálidas de nuestro país, porque hay mucho menos riesgo en las zonas frías, en el sur, donde el desarrollo mosquito es mucho más difícil. Doctor, para comunicarle a todo el público latinoamericano que nos está viendo cuáles son las prevenciones que hay que tener, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo hace muy poquito la directora de la OMS, estamos hablando de Margaret Chan, que ya dio la alerta de esta enfermedad en toda América. Sí, obvio que cuando aparece el desarrollo de esta enfermedad en forma epidémica en distintos países, hoy con la globalización es tan fácil trasladarse por vía aérea de un lado a otro, el riesgo que pase los límites, la frontera de cada uno de los países siempre es muy grande. ¿Cómo debemos prevenirnos? Es decir, si yo voy a viajar, debo hacer la consulta al médico de viajeros, al infectólogo, para saber cuál es el riesgo, a qué zona voy. Brasil no es todo igual, Brasil es muy amplio, en el sur de Brasil hay menos riesgo, pero bueno, es importante definir a qué zona voy y el médico me va a decir qué riesgo tengo. Y después la medida de prevención, el cuidado para protegerse del mosquito, el uso del repelente muy frecuente cada 3 horas, el no tener zonas expuestas de la piel, la protección con mosquiteros, todo eso es muy importante. Pero sobre todo también debemos decir que en el caso del virus Zika, lo más importante es proteger a la embarazada y sobre todo en los primeros meses de embarazo, porque el gran riesgo es la agresión al niño que se está gestando, que le puede producir un daño neurológico para toda la vida. ¿Por qué? Porque no le permite desarrollar el cerebro, porque este virus ataca el sistema nervioso central. Lo más riesgoso son los primeros 3 meses. Eso no quita que puede haber riesgo de transmisión en el resto del embarazo. Entonces, las medidas de protección cuando vamos a viajar, la consulta al médico y evaluar riesgo-beneficio si voy a una zona de alto riesgo, una zona caliente de virus Zika, que nosotros ya la tenemos determinada geográficamente, pero que sabemos que está difundido en toda Latinoamérica. Los países hoy que no tienen autóctonos son Chile, salvo Isla de Pascua, Argentina y en el norte, Canadá, que todavía no tienen casos, pero el resto tienen casos. Entonces lo que debemos hacer seriamente es protegernos y cuidar nuestro medio ambiente del vector, del mosquito.
Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Karen Ruth, tenemos que decir que mientras se está desarrollando justamente la cumbre de la CELAC en Quito, Ecuador, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, justamente ha dado a colación este tema que lo quieren tratar y sobre todo ha pedido una reunión del Mercosur para la semana que viene, sobre todo tocando el tema del Zika, que se tienen que preocupar los países de Latinoamérica en obviamente sacar una vacuna para poder contrarrestar esta enfermedad. Y una enfermedad que también está preocupando muchísimo a Argentina tiene que ver con el dengue, que va acompañado del Zika, porque ya se han registrado más de 1.160 casos. Aquí en la ciudad de Buenos Aires ha comenzado todo un régimen de desinfección, se está desinfectando parques, plazas, obviamente para combatir esta enfermedad que lamentablemente no solamente preocupa a la Argentina, sino también al resto de Latinoamérica. Desde Buenos Aires es toda la información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Y justamente, Federico, sobre lo que dices, estas reuniones que se hacen, la OMS ya ha anunciado que el día lunes van un grupo de científicos a analizar si se declara una emergencia internacional por esto del virus del Zika. Puerto Rico ya se suma a la lista de los países que sugiere, a través de su gobierno, su Ministerio de Salud, a las mujeres no quedarse en estado de embarazo. Gracias por ese reporte desde Argentina.